Guillermo Peñalosa es director ejecutivo de HHE Cities, Canadá. Es consultor en la renombrada firma Gale Architects y ha trabajado en más de 130 ciudades. Dirigió en Bogotá el diseño y desarrollo de más de 200 parques e inició la red de ciclovías. ¿Qué es lo clave para que un sistema como este no impacte, sea funcional, sea cómodo, no rompa la ciudad en dos, por ejemplo? Yo creo que lo primero hay que tener claridad en la prioridad, el transporte público. No hay ninguna ciudad del mundo del tamaño de Lima que haya resuelto el tema de movilidad en función del carro privado, ninguna. Por otro lado, tú repetiste varias veces la palabra sistema. Eso es lo que tiene que ser, un sistema integrado que cubra toda el área metropolitana de Lima. No puede ser una vía o dos vías, no, tiene que ser una malla de metropolitanos cubriendo de este a oeste y de norte a sur por todas partes, y además con una muy buena red de alimentadores llegando a estos, pero adicionalmente que el accesar caminando o usando la bicicleta como conexión al metropolitano sea también de una manera seguro. Aquí se ha tenido que ampliar la estación, ha volado para poder permitir el acceso de más gente, pero tenemos otras estaciones donde la gente hace una cola de 20 minutos para poder salir de la estación, porque es un embudo, ¿no? Eso es absurdo. Hay que recordar que es tan importante, no hay ningún sistema de transporte masivo en el mundo, ningún sistema, como el metropolitano en ninguna parte, que lo recoja uno en la puerta de la casa y lo deje en la puerta del destino. Entonces hay que pensar en cómo accesamos, cómo caminamos o andamos en bicicleta o en rutas alimentadoras para llegar a ese transporte masivo. Entonces tiene que ser de altísima calidad. Tenemos que pensar que una ciudad civilizada no es aquella donde los pobres andan en carro, sino es aquella donde los ricos usan el transporte público, caminan, usan la bicicleta. Y para que la gente cambie el uso del carro a caminar o usar la bicicleta o el metropolitano, tiene que ser un servicio más rápido, más cómodo, más eficiente o más barato, o todos los anteriores. Ciudades como Copenhague, que tiene un ingreso per cápita superior a cualquier ciudad de Estados Unidos, un nivel educativo superior a cualquier ciudad de Estados Unidos. 38 de cada 100 viajes, 38 de cada 100 viajes se hacen en bicicleta. Los niños, los viejos, los ricos, los pobres, los gordos, los flacos, todo el mundo usa la bicicleta como medio de transporte, entre otras porque es una manera mucho más barata, mucho más cómoda, mucho mejor para el medio ambiente, es más eficiente. Entonces yo diría que hay que trabajar mucho en el tema de seguridad. Porque actualmente esta es la única vía o eje del metropolitano que trabaja sobre una vía segregada, que tiene su propia vía, y en realidad el resto son todo alimentadores. Tenemos que seguir trabajando porque haya más vías únicamente para este sistema. Exacto, la única manera, es un excelente sistema. Incluso sistemas como el metropolitano en muchas partes del mundo mueven más gente que sistemas subterráneos de metro y cuestan una 20ª parte. Entonces realmente se puede hacer muchísimo más con sistemas segregados como el metropolitano, pero hay que crear el sistema. Una línea no va a ser suficiente, hay que crear una red. No podemos pensar que los buses puedan andar a la misma velocidad mezclados con los carros cuando tenemos 80 personas en un bus y una persona en un carro. Eso no sería democrático. Si creemos en la democracia, las 80 personas en el bus tienen por lo menos 80 veces más derecho al espacio que una persona en un carro. El alcalde de Chicago está haciendo lo mismo, en Nueva York están haciendo, en París han hecho lo mismo. Entonces que la gente no piense que este es un sistema para los países en desarrollo, mientras que los países ricos están haciendo trenes subterráneos. Casi ninguna ciudad de países ricos hoy está invirtiendo en trenes subterráneos. Realmente a los únicos que les gusta andar debajo de tierra son a los ratones. A las personas nos gusta andar por encima de tierra, donde vemos la gente, vemos los árboles, vemos los almacenes, vemos la ciudad, y ese también es un factor importante, la velocidad, pero también el disfrute, la felicidad de la gente. Y para ese disfrute creo que también es importante cómo uno llega hasta este sistema, ¿no? Cómo uno accede, lo que es el diseño de las estaciones. Si vemos nosotros en la situación en la que estamos ahora, esto es lo que se repite en casi todos los puentes de esta vía, que es la vía expresa.
Lima es una ciudad que la mayor parte de los centros activos económicos, culturales, están en zonas planas y tenemos un clima que es relativamente cálido, ¿no? Acá no nieva, no llueve, lo cual indica unas condiciones realmente favorables para moverse en bicicleta, para moverse caminando por la ciudad. ¿Por qué crees que esto no tiene éxito en nuestra ciudad? Las únicas dos cosas que realmente hace que aumente el uso de la bicicleta es uno, bajar la velocidad donde la gente vive. En ningún barrio de Lima o de ninguna ciudad del mundo la velocidad debería superar los 30 kilómetros. En todas debería ser 30 kilómetros la velocidad de los carros, de todos, la velocidad de carros, de buses, de peatones, nada debería ser por encima de 30 kilómetros. Es lo más importante. Y en las vías arterias hay que crear una malla, una red de ciclovías segregadas, donde separemos al ciclista del peatón y separemos al ciclista de los carros por medio de una barrera física. Esto no se puede hacer solo una calle y la gente lo va a utilizar, porque si yo no uso la bicicleta en la calle porque me siento inseguro y ahora parte de mi recorrido va a ser seguro, pero la otra parte va a ser en la mitad de los carros, no lo voy a utilizar. Entonces hay que crear una red. Yo lo que creo que pasa en Lima es que evidentemente no hay una red segura para utilizar la bicicleta. Entonces hay que crear la red, hay que invertir en una red completa. Tenemos que dejar de construir ciudades pensando que todos los habitantes tienen 30 años y son unos atletas. Entonces tenemos que hacer una ciudad que sea amable para todos los habitantes, desde los niños hasta los ancianos. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el peatón es la absoluta prioridad. Luego hay que pensar en que parte de esto es más zanahoria y parte de esto es garrote. Entonces hay que promover, hay que educar, etc. Pero también hay que tener unas normas muy claras y muy estrictas frente a las personas que incumplan las normas. Claro, por ejemplo, en ciudades civilizadas, la mayoría de los países en Europa hoy, cuando hay un accidente con un peatón, el derecho automáticamente asumen que el peatón tenía el derecho. Entonces el que va conduciendo el carro tiene que probar que él no tuvo la culpa. El beneficio de la duda se lo dan a la persona caminando, no se lo dan a la persona del carro. Como dices tú, que es algo muy importante para nuestra ciudad, cumplir con las normas, que si hay una infracción, que esa persona que comete la infracción, que pague su multa o que se atenga a las consecuencias, porque ahí tenemos también un problema nosotros, ¿no? Y hay que entender que esto no es simplemente cómo nos movemos del punto A al punto B. Esto tiene que ver con calidad de vida, con la salud pública, con el medio ambiente, con el desarrollo económico, con todo este tipo de cosas que son tan supremamente importantes para todos. Y cuando la gente dice calidad de vida, ¿qué importa la calidad de vida? Es importantísimo. Nosotros vivimos cada vez en un mundo más globalizado. Y en un mundo globalizado la gente buena puede vivir en cualquier parte del mundo. Entonces en Lima hay que despertarse todos los días pensando cómo podemos retener a nuestra mejor gente, cómo podemos atraer a nuestra mejor gente, porque los mejores carpinteros, músicos, ingenieros, médicos pueden vivir en cualquier parte del mundo y se van a quedar a vivir en Lima sí y solo si tienen una buena calidad de vida. Entonces la calidad de vida se ha convertido en el elemento más importante de competitividad económica. Jordi Borja es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, diplomado en Geografía y máster en Urbanismo. Es director del Máster en Gestión Urbana de la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha asesorado planes estratégicos para ciudades como Río de Janeiro, Bogotá y Medellín, y es autor de varios libros consultados a nivel mundial en temas urbanos. ¿Qué futuro nos avisora a nosotros con este tema que yo pienso que es un problema, que es que para el sistema de movilidad de esta ciudad tenemos pues estos dos organismos, ¿no? Uno el de la municipalidad, que maneja el BTR, y otro del gobierno central, que maneja un tren y que a veces no dialogan muy bien. ¿Es posible gobernar así un sistema de movilidad? Mire, ¿qué quiere que le diga? Es una falta de sentido común. Es muy complicado resolver este problema por razones absolutamente miserables, digamos, ¿no? Este problema es que cada administración se cree que son ellos el centro del mundo, digamos, ¿no?
Entonces lo que tienen que plantearse es que evidentemente es crear un consorcio y que no es tan difícil, esto se ha creado en muchos países, digamos, ¿no? Siempre las cosas en una primera etapa se desarrollan desde distintos lugares, pero después hay que juntarlas cuando se trata, etc. Entonces, para esto existen los consorcios, es decir, un organismo público formado por un conjunto de entes públicos que tienen un plan conjunto, un plan conjunto. Y esto parece tan elemental que hay cosas que no se discuten, se hacen, ¿no? Mientras que tenemos una realidad como del 40% del área que ocupa la ciudad está en zonas de andenes. ¿Cómo podemos pensar en un sistema de movilidad que funcione para todos, que sea democrático? Porque es justamente esta parte de los andenes la que está más olvidada, ¿no? Y donde más gente camina, sobre todo. Si no se hacen políticas urbanas, no directamente de transporte, no se podrán hacer buenas políticas de transporte. La otra cosa es buscar, mientras tanto, un sistema flexible en que las zonas más dispersas hayan minibuses, etcétera, que te conecten con ejes importantes de metrobús, de tren regional, etcétera, ¿no?